que el capítulo o el párrafo que vamos a estudiar esta noche es un párrafo clave en toda la Biblia. No es que haya partes más importantes que otras en la Biblia, pero por supuesto que hay pasajes que nos arrojan más claridad en relación a nuestra fe. Este es sin duda uno de esos. De hecho, los estudiosos insisten en que este párrafo tiene todos los ingredientes básicos para la evangelización. Con fines didácticos, yo voy a olvidar lo que los estudiosos dicen y voy a resumir en 3 partes o en 3 frases todo el pasaje. Las 3 frases van a ser estas. La primera, diremos que la proclamación de la palabra de Dios, cualquier medio utilizado, es el principio de la evangelización. Proclamar, entiéndalo como predicar, como anunciar. Entonces, el primer paso en el proceso de evangelización es anunciar la palabra con cualquier medio. Llámele un predicador, como ahora estoy haciéndolo, llámele un programa de radio, una canción o qué sé yo, los medios que puedan utilizarse. Segundo, la recepción por oír la palabra de Dios produce fe en Jesucristo. Esto no es coma, el hombre, eso es punto, el hombre. Error de dedo. Les decía que el segundo paso es la recepción de oír esa proclamación, va a producir fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo es responsabilidad del hombre. Y número 3, la confirmación de esa fe por parte de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo. Mire, el proceso, aunque sea mucha letra, es simple y es bien práctico. Dice que cuando se proclama el Evangelio, entonces el hombre los recibe. Estoy haciendo énfasis por el oír la palabra para que ahora que leamos el texto, ustedes se den cuenta que yo estoy resumiendo todo esto en honor al texto bíblico. Y produce fe. Entonces digo, proclamar el Evangelio produce fe en Jesucristo. Y número 3, nuestro Dios certifica esta fe. Así es que el proceso está en responsabilidad humana y en responsabilidad divina. No estoy diciendo que el hombre es coautor en la salvación humana, nada de eso. Estoy hablando de un proceso. Y en el proceso estoy diciendo que si el hombre no tiene fe en Jesús, Dios no va a certificar esa fe. Estoy diciendo que esa fe vendrá por la proclamación del Evangelio. Pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí? Ok, si eso está bien claro, entonces ahora vayan por favor a Efesios 1:12. Efesios capítulo 1, vamos hasta el versículo 13, vamos a empezar. ¿Listas sus Biblias? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto es la proclamación de la que les hablaba, el evangelio de vuestra salvación. Ahora va la segunda parte. Y habiendo creído en él, esa es la responsabilidad del hombre. Aquí va la responsabilidad de Dios en el proceso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto significa que nuestra herencia va más allá
del sello que el Espíritu Santo puso cuando creímos en la proclamación del Evangelio. Voy a ampliarlo desde luego, no se preocupen. Y luego, el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo voy a leer al revés esto. No lo lean ustedes, solo traten de entenderme la idea. Pablo dice que está dando gracias al Señor en oración porque ha escuchado que los efesios tienen dos características. Una, fe en Jesús. Y dos, amor para con los santos. Estoy yendo de arriba para abajo, de abajo para arriba en la lectura. Ahora, él dice que esta fe y este amor por otros vino por el proceso de evangelización. Y el proceso de evangelización dice que las arras, ya luego le digo qué son las arras, el Espíritu Santo selló a los que creyeron porque oyeron la palabra. Bueno, eso vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Necesita apostillar su religión. Vamos a orar y a pedir la guía del Señor. Padre, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que pongas en nosotros de tu Espíritu. Que en los que ya son salvos, esto quede como una autenticación en su espíritu. Y que los que no lo son, sean exhortados para asegurarse de ello. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Si alguno se ha perdido en la introducción y se queja, oiga, está usando términos que no son parte de mi vocabulario, voy a ampliarlo todo. Pero desde luego, tengo que ponerlo de esta manera, porque de esta manera está en el texto bíblico. Ahora, antes de profundizar, vamos a establecer una especie de glosario. Glosario es una especie de vocabulario básico o técnico que se ocupa en el texto para asimilar fácilmente todo esto. Es que reconozco que hay algunos términos que no son parte de nuestra jerga. Pablo los usaba porque eran parte de la cultura, sin dejar de mencionar que el cúmulo intelectual del apóstol estaba por encima del promedio de personas. Ahora, nosotros vamos a ocupar tres términos. Número uno, epístola. Entiendan epístola simple y sencillamente como una carta, con el agravante de que las cartas en la época bíblica tenían un estilo distinto al nuestro. Y de allí es que muchos fácilmente se pueden perder. ¿De qué hablo? En la época bíblica, el remitente no estampaba su firma en la carta. El remitente es el que la escribe. No ponía su firma al pie, probablemente porque en ese entonces no se reconocía la firma como un ente de autenticación de la carta. De hecho, los que ocupaban puestos de importancia, de dirección o de gobierno, ellos lo que usaban eran sellos para autenticar la carta. Y si usted pregunta, ¿y dónde aparecía el remitente? El estilo, la estructura de las epístolas en ese tiempo es que el remitente empezaba la carta reclamando autoría, cosa que nosotros ya no hacemos. En nuestra cultura suena hasta una falta de respeto. Reclamar autoría es decir, yo, Carlos Bautista, te escribo porque me debes tanto. No, nuestra estructura es
lamentablemente tengo que escribirte porque me debes tanto. Firma Carlos Bautista. En ese entonces el remitente estaba dentro de la carta y la firma, como hoy hacemos, no existía. Lo que existía era un sello. La epístola debía estar sellada, o escuche esto, apostillada, aunque el término es más moderno a la época bíblica, pero hasta aquí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí amén o no amén? Bueno, si ese primer término está claro, vamos al segundo. Apostillar es un método simplificado de legalización de documentos en el ámbito internacional. Sin tanta palabrería, sé que la mayor parte de nosotros más de alguna vez nos hemos visto obligados a buscar un notario para que autentique nuestra firma. ¿Qué es lo que el notario hace? En la parte de atrás o adelante, no sé lo que la ley exige, o si se puede en ambas de la carta, el notario dice que da fe como notario de la República, de que el que firma ahí, de que su firma es la original y que ese es el que usted anda buscando. Entonces, el apostillar es un método de legalización de un documento. Y el término lo empezaron a usar con mayor beligerancia desde el Convenio de La Haya, en donde cantidad de países fueron parte de eso, y en derecho internacional, si por citarle un ejemplo, usted va a casarse en los Estados Unidos bajo la ley de ese país le exigirá que su partida de nacimiento esté apostillada, o viceversa, porque ambos países son parte. Ese apostillar, ese sello da a la carta autenticidad, legalidad y validez en buena parte del planeta, no en todo el mundo. No todos los países estuvieron de acuerdo, pero para nuestro estudio lo más cercano a sello es el apostillar. Y estoy ocupando sello porque ya leyeron que aquí dice que el Espíritu Santo nos sella. Entonces el Espíritu Santo está autenticando, legalizando nuestra fe. Y por eso el título de nuestro estudio es: hay que apostillar su religión. Usted necesita saber si su religión es válida, si su fe es la genuina. Y para eso necesita, en este caso, una especie de notario que la certifique. ¿Cómo así? Eso nos lleva al tercer término, arras. Arras es otro término usado en ese entonces también para negocios. Se ocupaba tan simple y sencillo como lo que nosotros diríamos la prima, el enganche. Esta es la idea general. Usted quería comprar una propiedad y cerraba el trato diciendo: estoy de acuerdo con el precio, pero todavía no me alcanza. Entonces el dueño decía: deme un enganche, una prima, deme arras que garanticen, que aseguren que su firma en este documento la va a cumplir. Yo necesito la garantía, y esa garantía es la cantidad de dinero que voy a dar. Si cuando pasa un tiempo prudencial, el tiempo que el mismo contrato establece, yo no cumplo, pues entonces las arras le corresponden al dueño de la propiedad, o viceversa, de acuerdo como el contrato se hiciera. Si el dueño de la propiedad no cumplía, tenía que pagar el doble de esas arras al supuesto comprador,
Pero el asunto en términos generales es que arras es la garantía, el enganche, la prima del precio. Falta más, pero esa es la idea básica. Pregunto, ¿están claros los tres términos? ¿Qué sería? La epístola, sellar y arras. Ahora que usted sabe esas tres cosas, entonces yo puedo regresar a la división principal y dividir el estudio en tres partes. La primera de esas partes, la proclamación de la palabra. Y no me lo estoy inventando. Vamos de nuevo al verso 13. En él también vosotros, digan en voz alta la frase que sigue. Bueno, hasta ahí. Habiendo oído la palabra. Esto es la proclamación de la palabra de Dios. Les pregunto, fuera de lo que ya dije, pero parte del texto, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia de Cristo? Una vez más les pregunto y piensen con mucha profundidad, ¿cuál es el propósito del por qué Cristo fundó su iglesia? Alguien levante la mano y sugiérame, hermana. La proclamación del evangelio. ¿Alguien tiene otra idea? Es que la proclamación del evangelio es la salvación y la vida eterna. ¿Habrá otra razón de ser de la iglesia de Cristo? ¿Sí, hermana Milita? Esa es la proclamación del evangelio. ¿Habrá otra razón? ¿Sí, hermano? Gríteme, porfa. Eso es parte de la proclamación del evangelio. ¿Hay alguna otra razón de ser de la iglesia de Cristo? ¿Qué? Eso es la predicación del evangelio. Concluyan. No hay otra razón. ¿Está claro? Entonces ahora hagámoslo por oposición. ¿Qué pasa con aquella iglesia que no proclama el evangelio de Cristo? No está haciendo la obra. Hermana, no es iglesia. Tan simple como eso. Grupo para eclesiástico o eclesiástico que no tiene este bendito libro como su documento, texto de fe, de adoración y de seguimiento, hace cualquier cosa menos la razón de ser de la iglesia de Cristo. ¿Está bien claro? Ahora, ¿quiénes son la iglesia de Cristo? Nosotros los cristianos, ¿sí? Entonces, ¿qué es usted que no proclama el evangelio de Cristo? ¿Qué es? A ver, Fito, ¿qué es? ¿Quién sabe qué es? Pero iglesia de Cristo no es. En español más simple, deje de decir que es cristiano. No lo es. Resulta, véalo de esta forma, resulta que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, derramar su sangre, sufrir esos clavos, la corona de espinas, darnos vida eterna, fundar la iglesia, para que usted crea que usted es parte de la iglesia, pero a mí que me importa lo que la iglesia hace. No, no puede ser. Usted es cualquier cosa menos cristiano, porque no proclama el evangelio. Por eso les dije, necesita apostillar su fe. Necesita asegurarse esta noche de que su fe es genuina. Ahora, véalo en otra perspectiva.
¿Cuántos de ustedes ya tienen salvación y vida eterna? Levanten la mano. Oh, todos o la mayoría. ¿Cómo es que recibieron salvación y vida eterna? Por una iglesia, por un cristiano que es parte de una iglesia. Esa iglesia es la que pagó un programa de radio y patrocinó un programa de evangelismo. Ese cristiano es el que promovió, animó y empujó ese canto que tocó su corazón. Por supuesto, sabemos que es el Espíritu Santo, que ya voy a llegar ahí, pero Dios decidió en ese proceso que la proclamación del Evangelio es lo que nos lleva al camino de salvación y vida eterna. ¿Estamos claros? Pero resulta que aquí hay personas que creen ser salvos, ser cristianos, y no tienen ni una pizca de carga evangelizadora. No lo son. Deben descubrirlo y deben confrontarse a sí mismos. Déjenme citarles ejemplos y críticas de nuestro quehacer evangelizador. El ministerio deportivo. Como yo estuve en todas las ligas menos en la de los Mosquitos, entonces yo sé de lo que estoy hablando. Y no he encontrado una liga en donde no haya un líder o dos que están dispuestos a pagarle al buen jugador que venga a jugar. Están dispuestos a darle el uniforme, están dispuestos a darle bebida después del encuentro, están dispuestos, si él le dice que no anda para el bus, a darle dinero. Le habla varias veces, pero le importa un comino la vida eterna de esa persona. Prueba de ello que ese mismo interés que pone para ir a ganar 3 puntos, no lo pone para invitarlo a que busque de Cristo. No lo ha puesto para que venga al evento evangelizador de la otra semana, ni le importa. No tienen ninguna carga evangelizadora. Dije que solo iba a citar ejemplos. Hay quienes tienen empleados. ¿Ha sentido usted la carga de traerle a escuchar del Evangelio? Usted es el que firma sus cheques, son sus empleados. No, a usted lo que le interesa es que ellos trabajen duro para llenar su cartera. Es un trabajo, es un negocio. Exacto, es un negocio porque usted no tiene un corazón evangelizador. Si lo tuviera, usted se sentiría responsable de que esa persona escuchara de Jesús. Pero claro, si escucha de Jesús, usted queda expuesto, ¿verdad? De hecho, está pensando en este fin de año en comprarle la canasta, que vayan uvas, que vaya boquitas de Diana o que importa la marca. Espero que no esté pensando también en la botella de alcohol. Pero en regalarle una Biblia no ha pensado. Muy cara, pastor. En regalarle la entrada para que escuche, eso no lo ha pensado. No hay carga evangelizadora. Su compañero de universidad, para colmo, él le pasó la última materia. Su pareja, aquí hay un montón que vienen sin su pareja. Y no porque estén separados. Entiendo a aquellos que están separados y que están luchando y tratando de restaurar sus vidas, no lo tomen como una
acusación y no se sientan incómodos, pero siéntanse muy incómodos aquellos que dicen, ¿para qué la quiero traer? Tal vez me sale algo aquí. Sus hijos. Bueno, escuchen esto, y es grave. Lo que usted dice es fe, es cualquier cosa, pero no fe en Cristo Jesús. ¿De dónde saca eso, predicador? Bueno, pongamos un árbitro, pues. No. Pongamos un abogado, porque esta noche hemos estado elevados con términos así, apostillar y cosas como esas. Así que busquemos un abogado que autentique su fe. Y ese abogado no puede estar, no hay ningún abogado calificado que no sea este bendito libro en asuntos de fe. Entonces el abogado que sea este libro. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro estudio. ¿Cuál es ese? Dice que oír la palabra, la proclamación, produce, ¿qué cosa? Fe. Bueno, esa es la responsabilidad humana, les dije, en el proceso. La parte más sencilla, desde luego, hay que oír y decidir creer. No dije que no cuesta nada. Costó mucho, costó la sangre de Cristo. Que a usted y a mí solo nos toque creer, eso es diferente. Pero no hablo de creer como los que dicen, sí, yo creo en Dios. La respuesta para eso es, también los demonios creen. Por cierto, los demonios hasta tiemblan y usted no. No está hablando de eso. Está hablando de realmente rendir mi corazón a Jesús. Pastor, eso lo hice. Descubrámoslo. Preguntémosle en el tercer punto al abogado bíblico si su fe está autenticada, si su fe está apostillada. Ay, ¿cómo hago eso? Bueno, vamos de nuevo al verso. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué cosa? Es que creo que no todos estaban conmigo porque empecé a leer a la mitad del verso. Encuéntrenme a la mitad del verso. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué cosa? Ok, fuisteis sellados. Hoy no tengo una marca. El Espíritu Santo no viene y me pone un sello como en ese entonces. Y esto es una especie de lenguaje figurado. Preguntémosle un poco más. Verso 14. Ese sello dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Y cuáles las arras de nuestra herencia en Cristo? ¿Cuál es? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el sello. Voy a explicar esto. ¿Cuándo sucede ese sello? Ese sello sucede una sola vez y para siempre, cuando nosotros abrimos nuestro corazón con fe a Jesús. El sello del Espíritu Santo no es algo que sucede cada momento, es una sola vez y para siempre. Dice que es el comienzo, la prima, el enganche, las arras, hasta que nuestra herencia sea completa. Nuestra herencia va a ser completa cuando estemos frente a nuestro Señor. Entre tanto, vendrán muchas cosas de la herencia, como por ejemplo, vendrá la llenura del Espíritu Santo, vendrán los frutos del Espíritu Santo, vendrán los dones del Espíritu, vendrá paz, qué sé yo. Eso es un proceso que llevará tiempo de acuerdo a nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo.
Este sello del Espíritu Santo también suele llamarse el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo no es más que la identificación que el Espíritu Santo da de que le pertenecemos. Eso es lo mismo que autenticar. Eso es lo mismo que legalizar. Es cierto que algunos podemos contristar al Espíritu, lo dice la palabra, pero eso no significa que no seamos propiedad del Espíritu. Bueno, si Él ya dio su Espíritu y su Espíritu está en nosotros, y esa es la garantía de que algún día recibiremos toda la herencia, y esta es la garantía de que la herencia empezó ya a trabajar en nosotros. Válido es que le preguntemos a este abogado si hay algún parámetro a nuestra vista inmediata de que estos sí habían sido sellados por el Espíritu Santo, porque cabría la duda, como yo he puesto la duda esta noche en la fe de algunos de ustedes, y lo voy a repetir. Creo que deberían asegurarse de que su fe está autenticada, porque yo lo pongo en duda. Bueno, dígame, predicador, algunas cosas en donde evidenciar que sí está autenticado en mí. No me pregunte sobre usted ni sobre mí. Preguntemos sobre este ejemplo. Vayamos al verso 15. Aquí lo dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Estos tenían dos cosas. ¿Cuáles eran? Lo repito. Estos que fueron sellados por el Espíritu Santo, Pablo dice que da gracias a Dios por ellos, porque ha escuchado que ellos tienen el principio de esa herencia. Y ese principio lo describe en dos cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Fe en el Señor Jesucristo y amor para con otros. Entonces aquí está la pregunta. ¿Usted tiene fe en Jesús? Claro que sí, pastor. Mire, por una buena vez, y por una primera y buena vez, esfuércese en ser honesto consigo mismo. Hay muchos de ustedes que no están aquí por amor a la palabra. ¿De qué habla, predicador? Están aquí por ir a jugar fútbol. Otros están aquí porque si no, su esposa le hace la vida imposible toda la semana. Y usted dice, para llevar la fiesta en paz con esta, pues me siento y escucho al hombre ese un rato. A veces dice cosas que me interesan, especialmente cuando es de dinero, pero fuera de eso, necedades no dice, porque como es Biblia, por eso se sienta. Pero sea honesto, usted está pendiente del reloj. Usted no está disfrutando esto porque no tiene fe en Jesús. Otros están aquí porque sus jefes les invitan. No los obligan, pero usted sabe, soy un dundo y no voy. Eso lo tiene ahí sentado. Y claro, no se lo había dicho un predicador así frente a todo mundo. Y no es importante porque en realidad solo Dios y usted lo saben. Está aquí por esa chica o ese chico. Otros porque quieren dejar la bebida. Otros porque quieren dejar la droga. Pero que esté enamorado de la palabra de Dios, usted no tiene fe. Jovencitos, yo no me explico cómo usted pretende
engañar a sus papás de que usted ama al Señor si ellos lo conocen bien? Varios de ustedes están esperando cumplir mayoría de edad y ser independientes y no les volveremos a ver. Su fe es una pantomima religiosa. No conoce al Señor. Lo siento, pero esa es la verdad. Ahora déjeme poner el ejemplo de los que tienen una fe genuina, que además de que están disfrutando conocer de la palabra, están diciendo: ay, al fin entendí esto del bautismo al Espíritu Santo en mi vida. Ahora sé que después voy a recibir dones o frutos de acuerdo a mi crecimiento. Otros están diciendo: wow, que es importante, muy importante la obra evangelizadora. Los que aman la palabra estarán animados con esto, porque su fe produce eso. Nadie puede desarrollar interés en la Biblia si no ha sido sellado por el Espíritu. Bien lo dijo el famoso pensador pagano: no hay forma, dijo, de entender este libro sin la fe de los cristianos. Exacto. Y este libro dice que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Bueno, pero esa es la primera, les diré la segunda: amor por otros. Les voy a citar ejemplos. Están cerca de 50 personas desde que empezamos lo de las misiones. A pesar de que hubo gente que criticó y dijo, y otros que hasta se fueron diciendo que cómo se nos ocurría pasar esto, lo otro. Ahora hay cerca de 50 personas en 6 misiones en menos de 4 meses. Van cerca de 1:30 hasta donde van a predicar el Evangelio. Se van domingo a las 7 de la mañana, regresan a las 5 de la tarde. Todos ellos trabajan. Todos ellos tienen el domingo como su día libre. Ninguno de ellos está siendo pagado por la iglesia para hacer esto. Todos van con amor. Uno de ellos va 3 horas. Yo incluso le dije: hermano, ¿no cree que 3 horas ida, 3 horas vuelta es mucho? Yo creo que él por cariño no me dijo: no quiera usted matar mi fe. Yo no pude poner eso, con que no logro poner en muchos aquí que vengan al culto. Bueno, con que me están criticando porque les animo a venir en la semana de evangelismo. ¿Cómo voy a convencer a casi 50 a que hagan este trabajo? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, el sello que ha puesto en ellos. Otros están exhibiéndose y en cosas religiosas, pero no amando. No están. Otros no toman un micrófono pensando: alguien va a oír del Evangelio. ¿Qué importa si él se equivocó, el otro no dijo? Mi afán es mi responsabilidad de proclamar. Bueno, voy a seguir poniendo ejemplos. Hermano Luis fue hasta Belice para empezar el ministerio deportivo allá. ¿Cómo le puedo decir vaya? Mañana hay 3 niñas norteamericanas que van a ir a explicar a una academia de inglés cómo surgió el concepto de Thanksgiving, como la coyuntura para hablar del Evangelio. Las 3 han dejado su país. ¿Cómo puedo yo convencer a 3 niñas de 20, 25 años? Dejen toda la comodidad que está en Norteamérica y vénganse a servir al Señor en un país como este. ¿Y cómo puedo yo mañana entonces decirle: vayan y prediquen a un montón de estudiantes que no sé quiénes son?
y hablen sobre la fe en Cristo. Eso solo lo puede hacer el sello del Espíritu Santo en ellas. Tengo otros 30 ejemplos, pero no tengo otros 30 minutos. Queda comprobado. Lo que algunos tienen es religiosidad, pero amor por otros, sello del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora ustedes respondan si deben apostillar su fe o su religión. Estaba leyendo por casualidad algo sobre músicos. En honor a lo que vamos a hacer, estuve tratando de ilustrarme y llegué hasta Jimi Hendrix. Seguro alguna vez oyeron hablar de él, y yo también. No es parte de mi generación, mucho atrás, pero como suena mucho, empecé a leer su biografía. Llevó una vida promiscua, se abandonó en las drogas, murió a los 28 años, increíblemente famoso en el mundo. Dice Jonathan Spag, que escribe sobre su biografía, que unas noches antes de su muerte, en el concierto, empezó a gritar como si estuviera poseído. De forma frenética tiró su guitarra. La gente creyó que eso era parte del show, y él cayó de rodillas e inmóvil gritó: si alguien conoce la verdadera paz, quiero hablar con él después del escenario. La gente le aplaudió, creyeron que era otra de sus tonterías. Noches después le encontraron muerto por una sobredosis. Quien escribe esto pregunta: si tan solo hubiera preguntado eso frente a un puñado de cristianos. Preguntó eso en un concierto en donde todos estaban embriagados en el desenfreno. De hecho, si había un supuesto cristiano en ese concierto, seguro no era cristiano. Entonces, aunque hubiera escuchado la súplica de Hendrix, no habría llegado a decirle: la paz está en Jesucristo. Y hay un montón de gente como Hendrix en nuestras oficinas, talleres, hospitales, universidades, que su vida está terriblemente enredada y están cansados de oír de religiosos, pero nunca nadie se va a cansar de oír sobre Jesucristo. Y si usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros tenemos amor por otros. Usted sabrá si su fe está apostillada. Señor, gracias por hablarme y exhortarme. Te pido perdón por las veces que paso de largo el propósito de ser de la iglesia. Y te ruego que me dejes ser un instrumento que lleva a otros la palabra de Cristo. Y gracias porque quizás estás apostillando mi fe. Yo no soy quien para decirlo, pero te agradezco la